Cada 8 días parece que predico en una iglesia diferente, ¿no? Y gracias a Dios porque quizás muchos de ustedes no lo han notado, pero cada semana hemos tenido nuevas visitas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Y hay unos que todavía se atreven a venir otra vez, ¿no? Dije, bueno, Sandra, bienvenida, ¿verdad? Daniel, tu esposa, ¿verdad? Tu mami, Sandra, por acá la familia Perales, viejos conocidos, Oscar, ¿verdad? Bienvenidos. Melanie estaba súper bebé cuando venía para acá. Y bueno, pues ahí veo a Christopher y Aline, otros nuevos, los Dorantes. Gracias a Dios, hermanos, porque de verdad el hecho de que nosotros estemos aquí significa algo importante, ¿no? ¿Y por qué significa algo importante? Porque si usted regresó después de que le dije, ¿a qué vienes? Digo, si a mí me dicen eso cuando voy de visita a una casa, digo, pues ya no vuelvo, ¿no? Pero la verdad es importante definir a qué venimos, ¿no? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a reunirnos aquí? ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón, verdad? ¿Qué nos lleva a levantarnos temprano? A algunos, ¿verdad? A algunos se les ocurre estar aquí desde las 9 de la mañana haciendo qué, quién sabe. Pero aquí los ves a las 9 de la mañana haciendo cosas, ¿no? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? Yo al menos no les pago nada, ¿verdad? Yo no sé si alguien les está dando ahí por abajo de la mesa algo y que estén viniendo porque alguien les paga algo, ¿verdad? Pero qué hermoso, para mí la verdad es maravilloso ver cómo Dios nos mueve a hacer cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Adriana? Ariana, Oscar, ¿verdad? Ariana y Oscar. Bueno, los invita Martín y ellos vienen, ¿no? ¿Sabe? Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos ese hueco, ¿verdad? Ese vacío que se llama Dios a veces en nuestras vidas y que no lo consideramos. Pero cuando nosotros empezamos a conocerlo, hermanos, de verdad es importantísimo conocerlo y saber cómo es Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, oye, ¿crees en Dios? Sí, yo sí creo en Dios, ¿no? ¿Sabe? Hay un versículo en la Escritura que dice que aún el diablo cree y tiembla, ¿no? Y entonces decimos, mejor no voy a creer en Dios porque voy a andar también tembloroso. Pero no, la verdad es que Dios es un Dios de amor, pero Dios es también un Dios justo y también es un Dios santo. Entonces, conocer que Dios es santo, el mismo Señor nos motiva a que nosotros seamos santos. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y en este mes estamos hablando acerca de la familia aquí en la iglesia. La semana pasada iniciamos esta nueva serie de predicaciones que van a ser 4 y empezamos hablando acerca de cómo la familia fue creada por Dios. Alguien me decía en la mañana, oye, es que es como mucha coincidencia que ahora también en la escuela dominical, porque a las 10 de la mañana, para los que gusten asistir, ¿verdad? Estamos teniendo un estudio que habla acerca de la teología de género. No, es la ideología de género, no, es la teología de género. Es qué opina Dios acerca del género, ¿verdad? Mujer y hombre. Porque las ideas vienen mayormente de los seres humanos, pero Dios tiene su punto de vista acerca de ello. Porque, ¿qué creen? Él fue el que nos creó. Creó hombre y mujer, y Él creó la familia. Cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ese día el Señor creó a la familia. Y nosotros, precisamente defendiendo los principios y los valores bíblicos, porque creemos que la Biblia, ¿verdad?, contiene la palabra de Dios, y la Biblia es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos o llamarnos la atención, para corregirnos, para instruirnos en justicia, dice la misma Escritura, para que el hombre de Dios, si tú eres un hombre de Dios, si tú dices que crees en Dios, ¿verdad?, dice, seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces decíamos que la familia es creada por Dios y definida de una manera muy clara en la Escritura. Veíamos 5 cosas que específicamente tiene la naturaleza de la familia que Dios creó. En primer lugar, vimos que es una institución debidamente ordenada por Dios. Él instituye la familia.
¿sí? También vimos que es una unión natural. La atracción que existen entre hombres y mujeres y mujeres y hombres, ¿verdad? Es una unión natural, porque así la definió Dios, porque así lo diseñó Dios en su diseño perfecto y original que Él ideó, ¿verdad? También vimos que es una unión exclusiva. Dios no nos creó para que nosotros fuéramos polígamos. Y lo decíamos, ¿verdad? Digo, si con una en mi casa, imagínense más de una, no es complicado. No te rías, Carmen, ya te vi, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, Dios nos enseña que Él diseñó la familia como una unión exclusiva, un hombre y una mujer. También vimos que es una unión permanente. Dios no pensó la unión matrimonial como para que fuera en un cierto plazo. O como el día que se porte mal mi marido, lo dejo y me regreso con mi mamá, ¿no? O el día que ella me haga una de aquellas, el día que se le queme la comida, la voy a regresar porque a mí me gusta que me cocinen, ¿no? Entonces, es una unión permanente. Y por último, veíamos dentro de estos 5 aspectos de la naturaleza de la familia que nos plantea Dios en la Escritura, que es una unión espiritual. Más allá de la atracción natural, más allá de la convención social, ¿verdad? Dios establece que la familia es una unión espiritual, porque Dios tiene un propósito para la familia. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar al respecto de cuál es el propósito con el que Dios creó a la familia. La familia, una creación, un diseño perfecto de parte de Dios. Y Dios crea la familia con propósitos bien claros, bien específicos, que el día de hoy es lo que nos va a ocupar en los siguientes 58 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él abra nuestro entendimiento y que abra tu corazón, ya que decidiste venir a rendir tu culto a Dios. Nosotros no armamos un culto para que lo disfrutes, lo consumas, no es un show. Nosotros venimos a rendir nuestro culto, nuestra adoración a Dios a través de cantarle, a través de reconocerle como nuestro Creador y a través de escuchar su palabra para que ello produzca en nosotros una transformación y nos ayude a ser mejores delante de Dios. Entonces, vamos a poner este tiempo en sus manos. Amado Dios, te damos muchísimas gracias porque tú nos das la vida, porque tú nos diste la suficiente salud para llegar hasta aquí. Y como oraba mi hermano Arturo hace un rato, te pedimos, Padre, que tú estés consolando, que tú estés proveyendo, Señor, que tú estés acompañando a aquellas familias que el día de hoy se encuentran enfermas. Y como dice el Salmo 23 en tu palabra, Señor, aunque andemos en valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, para que tu amor permanezca en nosotros, Señor, y que de esta forma podamos ser consolados, podamos ser sanados por tu amor en todas estas circunstancias en las que esta vida, Señor, terrenal, pues nos lleva a tener cotidianamente. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que hoy están aquí presentes y por las familias que representan, y pedimos tu guía, tu dirección, y que tu palabra sea expuesta, Señor, y no la opinión de este humilde servidor tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como pueden ver, los himnos, bueno, ver y escuchar, ¿verdad? Los himnos que entonamos tienen unas letras con una profundidad tremenda, ¿no? Que mi vida esté consagrada enteramente a ti. Por aquí les va a aparecer ahí en YouTube, porque ya somos influencers, ¿no? Una invitación a que vean esa serie de predicaciones también, ¿verdad? Que se llama Consagración, una decisión. Consagración es decidir servir a Dios, decidir entregarnos a Él, a su voluntad, por una decisión nuestra, una decisión tomada. Y les voy a pedir que vayan por favor al libro de Génesis, no les va a costar trabajo identificarlo porque es el primer libro en sus Biblias. Y vamos al capítulo 2. Su Biblia está seccionada en libros, capítulos y versículos, ¿verdad? Tenemos 66 libros, cada capítulo está señalado con un número más grandote y los versículos con números pequeños. Entonces, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2 en los versículos del 18 al 24.
Si tú traes un aparatito como el mío, bueno, el mío es así como que un chicharroncito, pero si tú traes uno más sofisticado, pues ponlo en silencio o en vibración si es que necesitas estar en contacto con alguien para que no tengas interrupciones mientras estamos estudiando la palabra de Dios. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, y puso Adán nombre a cada bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La creación de la familia y allí algunas asignaciones que Dios le hace a la familia. Entonces, Dios crea la familia con varios propósitos. Y el día de hoy vamos a mencionar 6 de ellos. Podría haber más, pero hoy nos vamos a concentrar en 6 propósitos que el Señor explícitamente nos define para la familia. La verdad es un gozo también, ¿verdad? Ariana, Noemí, que los pequeños vengan a acompañarnos a la iglesia, ¿verdad? Porque los niños, dice el Señor, son de Dios y el reino de los cielos es de ellos. Entonces, de ninguna manera que esté un bebé aquí nos incomoda porque, habemos varias familias aquí, pocas personas son las que vienen solas y son solteras. Todos pertenecemos a una familia y en nuestras familias ha habido bebés, ¿verdad? Y entendemos eso y nosotros no vamos a restringir ni a discriminar a nadie porque no se ponga a llorar, hay que lo cuide su mamá, ¿no? Entonces, pero nosotros aquí concentrados en lo que estamos estudiando. No hay ningún problema por el hecho de que los niños estén aquí entre nosotros. Entonces, el primer propósito para la creación de la familia que nosotros vamos a ver el día de hoy es que tiene este enfoque de el compañerismo, ¿ok? El matrimonio tiene el propósito de ser compañeros el uno del otro. Porque lo que leemos en este pasaje es que Dios le dio al hombre una ayuda idónea en el huerto del Edén. Ahora, ¿qué es ser idóneo? Yo sé que van a decir, es que ya lo hemos estado diciendo varias veces en estos días. Sí, pero yo quiero que le quede claro a usted lo que es ser idóneo. Habíamos dicho que una ayuda idónea es una ayuda adecuada, pero que también está de acuerdo. El ser idóneo es que sea la persona correcta, pero que también esté de acuerdo con su compañero o compañera. Esta expresión, pues, ¿qué es lo que dice, verdad? Que le dio una compañera para trabajar a su lado y ser el complemento de su vida. Y ya entonces a los que estuvieron en la escuela dominical les suena a complementarismo, ¿no? Complemento, sí, complementarismo. El complemento de su vida. Esta comunión íntima, pues es primordial en la relación conyugal, usted lo sabe. Ahora, más importante, aunque pues la procreación y otras funciones que vimos, ¿verdad?, para el matrimonio. Pero si dijimos que principalmente el matrimonio o el inicio de la familia, ¿verdad?, es una relación espiritual, podemos entender que no nada más se trata de traer pues niños al mundo, ¿no? Porque se imagina cuál sería la razón de seguir casados si ya los niños crecieron y se fueron de la casa, ¿no? ¿Se imagina que esa fuera la duración del matrimonio? El día que se van los niños, ya nos separamos y buscamos otra acción. Pues no es así, ¿no? ¿Cuál sería la razón entonces para seguir siendo casados? Cuando los hijos dejan el nido y se van, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad más amplia del ser humano? Precisamente es ser amado y apreciado, ¿verdad? Valorado por su cónyuge. Si es cónyuge, no cónyuge, ¿ok? No hay una U ahí en medio, es cónyuge. Entonces, esto sigue siendo una realidad cuando nos hagamos viejos. Encontramos todas esas embarradas de mermelada, ¿verdad?, en las redes sociales. Ay, no, quiero estar contigo hasta que nos hagamos viejos y que envejezcamos juntos y todo eso. Pero hacerlo una realidad es complicado, ¿no, Miguel? Manuel.
Sí, bueno, hay matrimonios aquí de muchos años, ¿verdad? De otros menos, Arturo, Alan, ¿no? Pero ya cuando vamos llegando a los 30 años, dices, ay, es toda una vida. ¿No está mi esposa? No, ¿verdad? Ok. Bueno. Ay, mi amor. Es un compromiso de verdad muy grande, ¿no? El poder establecer una familia y el poder decir, sí, Dios lo creó con una naturaleza eterna, ¿verdad? No nada más para que tengamos hijos y formemos una familia, ya que se fueron, bye, adiós. Entonces, vamos a ver algunas de las características que debe tener esta unión, y si el propósito es de que seamos compañeros, ¿verdad? Este primer propósito que estamos viendo del matrimonio como la base de la familia es el compañerismo, el buscar ser amados, el buscar ser apreciados por nuestro cónyuge. Acompáñame por favor allá, 2 Corintios 6:14 en sus Biblias. Si no trae Biblia, ahí acérquese a un cristiano, dicen que ellos leen la Biblia y seguro traen una, ¿no? Entonces, 2 Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Hablamos acerca de la ayuda idónea, ¿verdad? Y dijimos es adecuada y de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando hay diferencia en nuestras creencias, no? Cuando dices, yo sí creo en Dios, pues yo medio creo, pues vamos a casarnos y ya ahí sobre la marcha vemos si los hijos creen o no creen, ¿no? No sé si han escuchado parejas que dicen, no, pues no estamos yendo a ninguna iglesia, no tenemos ninguna religión, y los hijos, no, pues ya cuando crezcan ellos que decidan, ¿no? Pero hoy día esa frase se complica bastante, ¿sabes? De hecho, bueno, aquí en la iglesia vamos a dedicar 13 semanas a estudiar la ideología de género. ¿Por qué? Porque hoy día no nada más les dejas escoger religión, ¿no? Les dejas escoger si son niños, niñas o todo lo contrario. Hoy en día le estamos dejando esas decisiones a los hijos. Si les gusta, si no les gusta, si se quieren poner azul, si se quieren poner rosa, si se quieren poner aretes o no. Que decidan ellos. Oye, pero tu hijo tiene 6 años. Pero pues él decidió ponerse aretes, está bien, ¿no? Le estoy enseñando a ser independiente. Y el día que te llega a los 20 años te dice, mira papá, te presento a mi novia, pero es novio. Dices, no, ¿cómo? Y así ya te rasgas las vestiduras, pero... O a lo mejor eres muy de mente abierta, dicen, ¿verdad? No, es que aquí somos de mente abierta, pastor. Bueno, es la diferencia entre creer en Dios y no creer en Dios. Porque si tú crees en Dios, tienes que creerle a Dios. Y la única forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra, escrita en la Biblia. Entonces, ¿cómo va a haber compañerismo si nos unimos en un yugo desigual? Un yugo desigual es, si pones un yugo, pues es lo que le ponen a los bueyes, ¿verdad? Que aran, que los junta, los une y van así parejitos arando. Entonces, por eso la Biblia habla de un yugo desigual. Si pones un burro con un buey, pues uno va a jalar más, el otro menos, y uno va a rebuznar y el otro va a mugir. Eso no se puede, ¿sí? Entonces, desde la unión del matrimonio tienes que pensar en si va a ser un compañerismo, si va a ser una ayuda idónea, un compañerismo ideal, debe haber unidad en su creencia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, está ahí un poquito adelante de Segunda de Corintios. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice así, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un buen compañerismo en un matrimonio incluso nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios. Aquí al final habla de que incluso si estamos mal con nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. No podemos tener una comunión ininterrumpida, ¿verdad? O continua con Dios si tenemos problemas en el matrimonio. Ahora, yo espero que al leer estos pasajes en tu Biblia te des cuenta de que la Biblia no justifica ni tolera el machismo, pero tampoco el feminismo. Justo es lo que estamos estudiando los domingos a las 10 de la mañana. Somos iguales delante de Dios, pero tenemos roles diferentes. Es una parte que tenemos que entender a través de la Escritura. Entonces, tenemos que tener este tipo de compañerismo, ¿verdad? Esta sujeción de las mujeres hacia los hombres en respeto, ¿verdad? No ser esclavas, sino en respeto a su esposo. Y los esposos tienen que amar a las mujeres, dice, como a vaso más frágil, ¿sí? Pero son coherederas de la gracia de Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Ninguno es más que otro. Entonces, el primer propósito para el matrimonio es el compañerismo. Entendamos, el matrimonio es la base de la familia y por eso lo estamos exponiendo así. El segundo propósito para el matrimonio que vemos en la Escritura es la procreación, es el tener hijos. Vamos a ver lo que dice en Génesis, regresémonos a Génesis, capítulo 1, versículos 27 al 28, la primera parte. ¿Sí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y qué significa fructificar? Pues dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué significa multiplicarse? Pues 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ya, ¿no? Ya dicen por ahí, no, ya párenle porque ya son muchos, ¿verdad? Entonces, incluso en eso, hermanos, ha sido afectado, ¿verdad?, el pensamiento original de Dios. Porque Dios decía, pues fructifiquen y multiplíquense. Y hoy día cuando una pareja que recién se casa dice, no, es que eso de fructificar y multiplicarse, pues significa multiplicarse las colegiaturas, multiplicarse las personas que se bañan, y el boiler y el gas, y otra boca más que alimentar. Y entonces nosotros nos ponemos a hacer las matemáticas, ¿verdad? Pero a Dios le gustan las multiplicaciones. Entonces, 2, 4, 6, 8. Jóvenes, váyanle pensando, ¿verdad? Entonces, en realidad, una sola carne significa no solamente que la unión sea establecida para ser procreativa, ¿verdad? O para procrear, sino también unitiva. ¿Qué significa esto de unitivo? Pues significa que al traer niños al mundo es una parte esencial del plan de Dios para la pareja. Lo más natural para una pareja, ¿verdad?, que no puede tener niños, ¿cuál es? Adoptarlos, exactamente, es adoptarlos. ¿Y cuál es la razón de esta tendencia? Pues es cumplir precisamente con ese propósito que Dios estableció para el matrimonio, que es llegar a ser padres, ¿ok? Entonces, es de mucha importancia que los niños nazcan bajo las mejores condiciones posibles. Eso es lo que todos pensamos, ¿verdad? Y que tengan el cuidado, pues, amoroso de un padre y de una madre, ¿verdad? Y ellos trabajan trabajan juntos, ¿para qué? Para criarlos de la mejor manera
y aún con sacrificio, ¿verdad? Tenerlos con el mayor bienestar posible. Y en este sentido es cuando juntos crean realmente una vida, ¿verdad? El hombre y la mujer continúan colaborando con Dios en la creación. Porque cuando Dios establece la creación y crea las plantas, estableció que tenían semillas. ¿Para qué? Para que se siguieran multiplicando. Y que los animales también pudieran aparearse para que se siguieran multiplicando, ¿sí? Y con el hombre y la mujer no es diferente. Menciona que debemos multiplicarnos, ¿verdad? Y si lo trasladamos al aspecto espiritual, nosotros como padres creyentes, ¿verdad? Que creemos en Dios, que creemos en la palabra de Dios, la Biblia nos llama a multiplicarnos. No nada más en otros humanitos, ¿verdad? Que son nuestros hijos, sino también en hijos espirituales. Hijos espirituales somos llamados. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, confiamos en Él para salvación, ¿verdad? Y nosotros nos consagramos a Él. Es una de nuestras principales responsabilidades como creyentes, el multiplicarnos. Entonces, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos la responsabilidad de multiplicarnos. Y cuando nacemos de nuevo, volvemos a tener esa responsabilidad de multiplicarnos también. Entonces, dice, no lo busquen, dice el Salmo 127:3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo de valor infinito. Decía mi hermano Manuel que Manuelito, ¿verdad? Y Carmelita llegaban hoy muy felices porque viene su nieto, ¿verdad? Qué hermoso. Digo, ahora que yo ya soy abuelo. Entonces, es hermoso ver cómo se va dando esa multiplicación, ¿no? Y más hermoso es ver que las personas que descienden de nosotros estén siguiendo, ¿verdad?, los pasos del Señor. Que esté siguiendo los pasos del Señor. Entonces, el segundo propósito del matrimonio es la procreación. Una chica venía conmigo y me dice, pastor, estoy pensando en casarme, pero he visto tanta complicación en el mundo, tanta enfermedad, la pandemia, los mocos, la gripa, que los pañales, y más cuando están sucios, ¿verdad? Que me voy a casar, pero no voy a tener hijos, ¿no? Entonces, yo le dije, no te cases. Y se quedó así de, ¿por qué? ¿No? Porque la idea de Dios, en cuanto al matrimonio, es que siga habiendo más seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo seres humanos que teman a Dios y que sigan a Dios. Entonces, si no quieres tener hijos, no te cases, porque vas a estar fuera del orden de Dios. El tercer propósito que vamos a ver es que el matrimonio también fue constituido por Dios para la edificación mutua de la pareja. No nada más de la pareja, cuando hay hijos, de sus hijos. Y cuando ya son una familia, impactar a otras familias dentro de su propia familia, dentro de su propio entorno social, su trabajo, su vecindario, ¿sí? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que nos estamos casando con personas afines en fe incluso, nos debemos casar con propósitos también afines en cuanto al ministerio para Dios. Si somos creyentes y nos casamos con otro creyente, pues la idea es que ese propósito por el que el Señor, Dios Padre, ¿verdad?, mandó a Jesús a morir en la cruz, y ese propósito por el que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el planeta, es nuestro propósito también. Y no nada más, no, es que pues tú eres el esposo, ¿no? Y pues dice la Biblia que tú eres la cabeza, entonces tú ve a predicar el Evangelio, ¿no? La esposa no. Y es cuando tenemos que entender esa igualdad que tenemos delante de Dios. Si nosotros somos dos creyentes, dos cristianos que andamos en la palabra de Dios, entonces vamos a buscar tener propósitos comunes dentro de la obra de Dios. Entonces debe llegar esa inspiración a la pareja, ¿verdad?, que comparten su vida. Y cuando hay esa buena y sana comunicación dentro de la relación conyugal, ¿qué debe suceder? Tener propósitos comunes en cuanto a la obra de Dios.
esto también lo debemos hacer como matrimonios, ¿verdad? Vamos a buscar, ahí en Primera de Pedro donde leímos el 3, ¿verdad? En 3, 1 y 7, o en Efesios 5, 29 al 32, si quieren no lo busquen, ¿verdad? Pero está expresada la edificación de esta manera, ¿no? Donde la mujer, dice, es exhortada a ser afable y apacible, mientras que el hombre es estimulado a dar honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil, que es el pasaje que ya leímos, dice, y es coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, esta faceta ahora del propósito de Dios es que dentro del hogar es donde los niños reciben sus primeras instrucciones morales. Y a veces nosotros queremos dejarle esa parte de la formación de nuestros hijos a la escuela. Incluso también a la iglesia. Si tú vienes a una iglesia, vas a una iglesia, tú dices, es que ahí mis hijos reciben sus clases. Y ahí les enseñan, ¿no? Pero lo que nosotros recibimos aquí los domingos, y se los he dicho de manera insistente también, nosotros aquí venimos a recibir instrucción, ¿verdad? Instrucción bíblica que nos sirve para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿y qué sucede el resto de la semana? La idea es precisamente que lo que tú recibes el día de hoy, o lo que recibes al estudiar tu Biblia, al leerla, al escuchar un mensaje, una conferencia, una predicación, eso te lleve a transformar la forma en que piensas, que te lleve a transformar la forma en que actúas y que lo pongas en práctica el resto de la semana. Sí, ya les he dicho. El venir a la iglesia no nos hace ni mejores cristianos ni mejores personas. Quítate eso de la mente. Lo que realmente te va a transformar es que tú apliques lo que aprendes en tu Biblia, ya sea aquí o ya sea por la propia lectura que tú hagas en tu casa. Entonces, siempre lo que es la influencia de los padres va a dejar esa huella imborrable en nuestros hijos, ¿verdad? De valores morales que nosotros les vamos dando, les vamos instruyendo. Entonces, cuando tu hijo llega con esas ideas, ¿verdad? De que ya no me digas ella porque quiero que me digas ella. Eso yo no te lo enseñé aquí en la casa, ¿no? No, pues es que tampoco me enseñaste lo otro. No me enseñaste que era ella. ¿Y entonces quién te enseñó? ¿No? Así de, ¿dónde vas a aprender esas cosas? Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos, en nuestros hogares. Cada vez es más terrible la información que reciben fuera e incluso dentro de nuestra casa. Entonces, estar al pendiente de qué programas ven, qué series ven, qué películas, etcétera, ¿no? A veces en las películas más, no sé, de más balazos y de más acción, ya resulta que los vaqueros se andan dando cariño, ¿no? Entre ellos. Y dices, ¡ay, eso no era en mis tiempos!, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el mundo? Está tratando de metérnoslo de una manera tan forzada, pero tan forzada, que ya no hayan cómo, ¿no? Ya está en las caricaturas. Se nos ocurrió ver un cortometraje de Disney a mi familia y a mí, y estaba bonito, ¿no? Un perrito, un señor ahí que tiene su casa, su perrito, bla, bla, bla. Pero pues tenía novio el señor, ¿no? Y es una caricatura que dices, la vi en Disney, ¿no? Entonces, esta persona no hallaba cómo decirle a sus papás, pues que no era él, ¿no? Entonces, ¿qué tanto supervisas eso en tu familia, ¿no? ¿Qué tanto lo ves? ¿Qué tanto lo permites? ¿Qué tanto dejas que eso permee tu casa? Entonces, ¿qué huellas le estás dejando a tus hijos en ese sentido? ¿O los estás dejando que decidan ellos? Digo, ya una vez que tu hijo tiene 18 años, a lo mejor vive en otro lado, ya se fue de tu casa, de acuerdo. Pero así tenga 30 años y está viviendo en tu casa, tiene que vivir bajo tus reglas, bajo tus valores y las normas que tú estableces en tu casa. Es que su mamá lo deja hacer lo que quiere. No dejes de venir, por favor, a las conferencias de la familia, de los matrimonios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo ordenar precisamente nuestros hogares de tal forma que estemos llevándolos al éxito que Dios establece. Si tu familia no se desenvuelve funcionalmente como Dios lo establece, puede ser que esté condenada al fracaso. Y si ya fracasó, siempre hay manera de enderezar las cosas, ¿verdad? Porque no hay nada imposible para Dios, dice la Escritura. Entonces, muy bien. Entonces, el propósito
del matrimonio también, este tercer propósito, es la edificación. Que en tu casa pueda haber una edificación mutua. Hablando de la iglesia, nuestro principal propósito como iglesia, y sépanlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que leemos en la Escritura, es en primer lugar que nosotros propaguemos la verdad de Cristo, ¿verdad? Que propaguemos el Evangelio, que el Evangelio sea hablado a todas las personas en el mundo. Y el segundo propósito es que nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Y qué es edificarnos? Lo que estamos haciendo ahora. Que estudiemos juntos la palabra de Dios, encontremos las verdades de Dios y seamos transformados a la voluntad de Dios. Ese es nuestro propósito. No hay más. No hacer fiestas, no hacer shows, no. Pasteles el día del pastor, tampoco. Eso no es. Eso no es. Venimos a edificarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hay otra porción de la Escritura que habla precisamente acerca de si tú eres creyente y eres mujer y tu esposo no lo es, y él consiente en vivir contigo, lo pueden leer en 1 Corintios 7, todo el capítulo habla al respecto, dice, no lo abandones, porque él podría ser transformado, ¿verdad?, por tu testimonio. Y viceversa, si tu esposo eres creyente y ella no es creyente, y ella consiente en vivir contigo, entonces ella podría ser ganada para Cristo por tu testimonio o por tu conducta. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no?, ahí en 1 Corintios, dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, o qué sabes tú, oh hombre, verdad? Si quizás harás salvo a tu marido o a tu esposa. ¿Sí? Entonces, es ese el propósito, edificarnos internamente, la pareja, los niños, los familiares y aún la sociedad que te rodea. El cuarto propósito que vamos a ver hoy es que también a través de la familia podemos propagar nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo se dirige a las iglesias, porque el apóstol Pablo mayormente se dirigió a las iglesias gentiles, nosotros somos gentiles, o sea, no somos judíos de nacimiento, bueno, si hay un judío, bienvenido, pero el apóstol Pablo mayormente habla a las iglesias gentiles, y entonces nos habla el apóstol Pablo, y cuando él se refería, ¿verdad?, decía, a ver, la iglesia ya de la Francisco Villa, siempre se refería a casas, la casa de Miguel, la casa de Arturo, la casa de Enrique, la casa de Gadiel, o sea, decía, salúdenme a los de la iglesia que están en la casa de Oscar, ¿no? Siempre eran lugares donde había una familia. Se reunían en las casas. Ahí es donde se hacía la iglesia. Y iglesia, digo, del griego eclesia, lo único que significa es asamblea. Unas personas reunidas. ¿Con qué propósito? Con lo que ya les dije. Entonces, la familia cristiana puede tener influencia para el bien en sus propios hijos. Esto debemos llevar a nuestros hijos al conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Pero también necesitamos ser de impacto a la sociedad, al mundo que nos rodea. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Digo, si nosotros estamos metidos en lo que el mundo hace, si hacemos las grandes fiestas, y nos vamos a los bailes, a las tardeadas, a lo demás, y después nos ven caminando con nuestra Biblia, en el mejor de los casos, ¿verdad?, en los domingos, ¿qué piensan nuestros vecinos, no? ¿Qué piensa nuestra familia? Pues leen la Biblia, pero hacen lo mismo que nosotros, entonces, pues no estamos tan mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que estás dando, no? Porque yo puedo llegar y darte de bibliazos y hablarte muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿en qué se va a fijar la gente? La gente se va a fijar hasta en cómo caminas, ¿no? En cómo vistes, cómo hablas. Yo sé, es una frase muy trillada que te dicen, pues no que eres cristiano. ¿Nunca te lo han dicho? Pues espero que nunca te lo digan, ¿verdad? Porque seguramente estás en un lugar equivocado, en un momento equivocado, en una actividad equivocada. Sí, así es. Pues no que eras cristiano. Bueno, entonces tenemos que propagar la fe a través de nuestras familias también, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primeramente preocuparnos por la salvación de los miembros de nuestra familia. A veces cuando decimos, no es que nací en una familia cristiana, pero eso no te hace cristiano. Eso no te hace cristiano. Entonces, ¿cuál debe ser la preocupación principal de los padres? Que toda la familia llegue al conocimiento de Cristo.
Oye, pero ¿por qué se alejó tu hijo? Pues es que yo siempre pensé que era creyente y a la mera hora dijo que no, que era budista. Yo lo veía que prendía inciensos y eso, y dije, no, pues yo creo que era para que oliera bonito, ¿no? A veces no nos ocupamos de entender las conductas de nuestros hijos, o en general de nuestra familia, ¿verdad? Muy bien, entonces, el quinto propósito que vamos a ver es de tipo preventivo, ¿sí? ¿Por qué de tipo preventivo? Bueno, el matrimonio podemos decir, de acuerdo a lo que encontramos en la Escritura, que es el vehículo natural, ¿no? O el mecanismo natural para el control de las pasiones, ¿no? Hablábamos de la creación de la familia y veíamos que una de las características o de la naturaleza de la familia es que es una unión natural, ¿verdad? La atracción de los hombres con las mujeres es algo natural. De las mujeres a los hombres es natural, ¿sí? Pero por muchos siglos, estos impulsos sexuales, ¿verdad?, de atracción sexual, han sido considerados por los cristianos como algo inferior, ¿no? Algo muy bajo, ¿no? Sus bajos instintos, por ahí dicen, ¿no?, de los seres humanos. Y que, en teoría, deberían ser suprimidos. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando en la Biblia dice que es una atracción natural. O sea, no es algo aberrante, ¿no? Es algo natural. Pero Dios estableció el mecanismo adecuado para que esto pueda estar bajo la cobertura de su supervisión y de su voluntad. Claro que si se convierte en algo descontrolado, ¿verdad?, es algo que se corrompe y entonces viene a destruir lo que es la moral y el carácter de las personas. Por eso hablábamos de que también el matrimonio es una relación exclusiva. Un hombre y una mujer. Pablo remarcó, ¿verdad?, que el celibato, o sea, el quedarse sin casarse, es un don especial. Solo para aquellos que pueden controlar sus impulsos sexuales. Saben que incluso esto es un don, lo menciona Pablo como un don, vamos a leerlo ahorita en la Biblia, pero hay personas que por no entender esta situación piensan que son homosexuales. Si es que a mí no me atraen las mujeres, entonces seguramente me atraen los hombres. No, probablemente tienes el don de celibato. Y hasta en eso llega a haber confusión en las personas. ¿Sí? Muchas personas, incluso el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en la Escritura de que algunas personas, incluso por el ministerio, o sea, porque están entregados a Cristo y andan propagando su evangelio, deciden por sí mismos no casarse. Renuncian a esa parte, ¿verdad? Él lo menciona como hacerse eunucos por el evangelio, ¿verdad? Y no es precisamente que se castren, sino simplemente decido no tener una pareja porque quizás no me ayuda en mi misión de estar propagando el evangelio en la jungla del África o en las Amazonas, y no voy a andar cargando allá una esposa o unos hijos porque pudiera no ser bueno para ellos, entonces mejor decido no hacerlo. Vaya conmigo a 1 Corintios otra vez, vamos al capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 y después el 37. Capítulo 7 del 1 al 6. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o derecho sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, porque Pablo no se casó,
Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 37. Dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, acuérdense que es una cosa natural, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿No? Entonces, para eso sirve también el matrimonio, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la familia, ¿verdad?, tiene ese propósito también, ¿verdad? Quizás no parezca un motivo pues muy espiritual, ¿no? El casarse para pues no andar de apasionado por allí, ¿no? Pero es bíblico, o sea, la Biblia lo establece, es una unión natural, el deseo físico es algo natural, entonces tenemos que verlo como ese propósito también en el matrimonio, ¿no? Porque evita que tengamos relaciones fuera del matrimonio y que esas no agradan a Dios. Eso es lo que es la fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, hay un señor que se llama Ernest White que precisamente dice esto, que el matrimonio sirve para evitar que los deseos se conviertan en concupiscencia, o sea, en algo malo, en maldad. Entonces, de este punto concluimos que el matrimonio es la forma que está divinamente diseñada para la más legítima, o sea, derecha y satisfactoria expresión de los deseos sexuales de los hombres y de las mujeres. Y por último, el sexto propósito que vamos a revisar el día de hoy también es preventivo, ¿sí? También es preventivo. ¿Qué otra cosa previene el matrimonio? El formar una familia. ¿Saben qué? La disolución de la misma sociedad. Los sociólogos dicen que la familia es la base de la sociedad. Pero primero Dios dijo que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Para eso la creó. Creó la familia para construir una sociedad de seres humanos que le honran y le glorifican. Entonces, ¿cómo llegamos a esta interpretación, verdad? A través de nuestra Biblia. Sabemos que el origen de nuestra Biblia viene precisamente del pueblo judío. Entonces, es por ello, ellos tienen un concepto de la familia, ¿verdad?, que se halla en una palabra que ellos mencionan que se llama, la voy a pronunciar, discúlpenme, hermanos judíos que vinieron hoy, pero yo la leo así, mishpaha, ¿no? Así la leería, mishpaha. Y significa unidad familiar. Eso es lo que significa. Y es para ellos el factor esencial de la comunidad. Y ellos pensaban, ¿no?, que mientras esta unidad se guardaba en Israel, pues los escritores judíos, los escritores israelitas, ellos presumían que la estabilidad de su sociedad estaba garantizada si ellos guardaban la mishpaha, la unidad familiar. Eso era muy importante para ellos. Entonces, es interesante notar, ¿verdad?, que la idolatría, el adulterio, la fornicación estaban ligados en la ley de Moisés y que eran considerados entre los pecados más graves. ¿Por qué? Porque atentan contra la familia. Atentan contra la familia. La destruyen. Vamos a leer lo que dice, ya terminando, vamos a leer lo que dice en Levítico capítulo 20, ahí también de los primeros libros de su Biblia. Levítico 20. Vamos a leer del 1 al 8, ahí en Levítico. ¿Sí? Levítico 20, del 1 al 8, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, que era un dios pagano, ¿verdad?, el segundo morirá.
el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre... ya me pasé, ¿verdad? Entonces, la idolatría es comparada con el adulterio, incluso con la prostitución. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso que no permite que adoremos a otros dioses. Entonces lo comparan también con toda clase de abominación sexual. Entonces, tales prácticas inmorales amenazaban, la sociedad que Dios había formado. ¿Cómo? Con esa familia perfecta que Él ideó desde el principio. Esto era una gran ofensa para Él. Entonces, el matrimonio no solamente mantiene a la sociedad unida y también funcionando de una manera vital, ¿verdad?, para esta sociedad, sino también cumple con este propósito de Dios de instituir, consagrar la familia. Y aún más, debemos preocuparnos con la diferencia que Cristo hace en el hogar, ¿verdad? El hecho de que Cristo está en el hogar hace que la familia aún sea más representativa en la sociedad para poder mantenerla unida y funcionando precisamente con el propósito que Dios la creó, ¿verdad? Que es para honrarle y para darle gloria también. Entonces, cuando entendemos que Dios es quien creó a la familia, ¿verdad?, y que la máxima experiencia y la plenitud familiar se encuentra cuando consideramos a Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que nos queda, hermanos? No nos queda nada más que rendirnos a Cristo, ¿verdad? Llevar a nuestra familia a que se rindan también y que nosotros de manera individual, cada uno de nuestras familias pueda rendir nuestra voluntad a Dios. Porque solo de esa forma vamos a cumplir el propósito para el cual Dios constituyó tu familia. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar para terminar. Y te pido que medites en esta tarde ya, ¿qué tanto de estos propósitos, verdad, te llevaron a construir la familia que hoy tienes? Porque tú eres parte de una familia. O eres hijo, o eres padre, o eres hermano, o eres hija, o eres hermana, ¿verdad?, en una familia. Tú puedes motivar a que tu familia busque cumplir los propósitos de Dios en tu familia. Tú lo puedes promover. Si tú decides rendirte a Dios, obviamente Dios te va a ayudar a que tú puedas cumplir estos propósitos en tu familia. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro como muestra, verdad, de reverencia, de respeto que nos vamos a dirigir a Dios. Pero quiero que medites en tu corazón, que tú pienses en esta tarde, ¿verdad? ¿Qué tanto estás considerando a Dios en las decisiones de tu familia? ¿Qué tanto estás considerando a Dios para sembrar valores en tus hijos, en tus hermanos, incluso si tú eres hijo, en tus padres, que quizás nunca han tocado una Biblia? ¿Tú les estás compartiendo a ellos? ¿Les estás ayudando a edificarse? Qué importante es considerar a Dios en nuestras vidas. ¿Quieres que tu familia sea exitosa? Deja que entre Dios y deja que Él te muestre los valores, ¿verdad?, los roles que debe llevar cada uno de nosotros en nuestras familias con la finalidad de que pueda tener un funcionamiento exitoso y que las nuevas generaciones de tu familia puedan adorar a Dios, que también lo puedan honrar con su forma de vida. Vamos a orar, ¿sí? Tú medita ahí en tu corazón y entrégale tu familia a Dios. Del Señor, es probable que mi familia no te esté glorificando porque no te hemos considerado en nuestras vidas. Pero con lo que hemos escuchado a través de tu palabra, sabemos que tú tienes propósitos específicos y un plan para cada familia. Y yo quiero ese plan para mi vida.
Yo quiero ese plan para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a buscar en tu Biblia ese propósito y poderlo transmitir a los demás. Y una vez que mi familia esté integrada a tu plan, poder impactar a otros en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites abrir con toda libertad tu palabra, porque nos permites aprender de ella. Y Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a apropiarnos esta palabra para poderla llevar a la práctica en nuestros hogares. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha mostrado que tú tienes propósitos claros para nuestras familias, y yo te pido que tu Espíritu nos ayude a llevarlo a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.